Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismo, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. En el programa de hoy queremos continuar con la línea argumental marcada en los dos programas anteriores, porque no abandonamos Estados Unidos, más concretamente una región, un estado, y de un personaje legendario. Por eso, Roberto Alonso, capitán, saludos, bienvenido. Nos detenemos en un fraile admirado y vilipendiado, pero al que tenemos que volver a situar en su pedestal y recordar sus obras. Pues sí, buenos días a todos, queridos amigos oyentes hispanos y sin complejos. Queremos centrarnos en la figura sorprendente y maravillosa de San Junípero Serra, un hombre sencillo, humilde, que vivió en la pobreza, que destacó por su fe cristiana al estilo franciscano y que evangelizó toda la costa del Pacífico y lo que hoy es California. Fundó misiones que luego dieron lugar a ciudades hoy reconocidas mundialmente como Los Ángeles, San Francisco, y fue un defensor de los indios a los que ayudó generosamente siempre. Últimamente ha sido vilipendiado, despreciado e impopular, sobre el que sigue cayendo esa leyenda negra española, como suele ocurrir con todo lo que tenga que ver con España y su historia. Pero ha sido canonizado recientemente por el Santo Padre, el Papa Francisco, en 2015, en la ciudad de Washington. Pues como decíamos al principio, de entre los personajes de nuestra historia que necesitan y merecen una completa rehabilitación de su reputación pública, socavada sobre todo recientemente fruto de la ignorancia o el sectarismo, es necesario mencionar a un humilde fraile franciscano que en el siglo XVIII lo abandonó todo en su tierra natal para partir a América, con el propósito de proporcionar a los indios de la costa oeste un modelo de civilización, de cultura, de progreso económico y de fe, propio de la España cristiana. Así las cosas, San Junípero Serra Ferrer nace en 1713 en Petra, Mallorca. Logra sobreponerse a una infancia y adolescencia complicada, ya que su salud fue delicada y débil. Tanto es así que fue el único superviviente de 5 hermanos. Su nombre de bautismo era Miguel José. Sus padres, Antonio Serra y Margarita Ferrer, humildes labradores sin cultura alguna, decidieron que su hijo estudiara con los franciscanos del convento de San Bernardino. De allí pasaría en 1729 al convento de San Francisco, en Palma de Mallorca, para continuar sus estudios. A los 16 años, en 1731, adquirió la condición de fraile, tomando el nombre de Junípero. Tras cursar 3 años de filosofía y 4 de teología, fue ordenado sacerdote. A instancias de sus superiores, que apreciaron en él grandes aptitudes intelectuales, emprendió el camino del oficio de docente, ganando por oposición la cátedra de filosofía en el convento de Palma, que ejercería durante 3 años, desde 1740 hasta 1743. Después ejercería como profesor de teología en la Universidad Luliana de esta misma ciudad. Va a destacar como teólogo, pero su idea era la de ir a los territorios españoles de América para convertir infieles, como él mismo decía, y tendrá la inmensa dicha de ser elegido por los franciscanos españoles para ir a evangelizar a Nueva España. Sin embargo, la misión fundamental de su vida comenzaría tras su decisión de abandonarlo todo para partir hacia América, acompañado de otros 20 misioneros franciscanos, donde va a desarrollar la labor por la que merece ser recordado. Muchos años después, siendo ya anciano,
Rememoraría de esta manera su partida definitiva hacia tierras americanas cuando dijo: Cuando salí de esa España, mi amable patria, hice ánimo de dejarla no solo corporalmente. Con varias personas pudiera haber mantenido correspondencia por cartas, pero haber de tener continuamente en la memoria lo dejado, ¿para qué fuera el dejarlo? Marchó pues nuestro fraile allá por el año 1748 hacia América, donde transcurriría el resto de su vida y llevaría a cabo la satisfacción de su auténtica vocación, la de misionero franciscano. Para ello había pedido, por carta enviada al comisario general de Indias, autorización para tal viaje, que le fue inmediatamente concedida. Compartía con él esta intención el padre Francisco Palou, que sería su compañero de aventuras a la vez que biógrafo y confesor. Se conoce su vida aventurera y misionera en América gracias a la documentación que se conserva de su puño y letra, sobre todo de sus cartas. Su viaje va a comenzar en Cádiz, donde embarca rumbo a Veracruz, previa escala en Puerto Rico. Va a llegar a su destino en diciembre de 1749, después de 3 meses de travesía cruzando el Atlántico. Desde Veracruz viajó a pie hasta Ciudad de México, donde tras un breve periodo de adaptación en el Colegio de Misiones de San Fernando, fue destinado a las de Sierra Gorda y puesto al frente de las mismas por su edad y preparación, a pesar de su falta de experiencia. Su gran momento llegará cuando, estando allí, fue nombrado por José de Gálvez responsable de las misiones de la Alta California. Es entonces cuando acompañará a Gaspar de Portolá en la llamada Santa Expedición. En ese viaje se le complicará una herida que tuvo en su juventud, que le hará no poder montar a caballo ni en burro, lo que le va a dificultar sin duda la forma de desplazarse en distancias largas. Le proponen que regrese, pero él decide continuar para llevar a cabo su labor encomendada. Fijará una sede o cuartel general en la misión de San Carlos Borromeo, que fue fundada inicialmente por él el 3 de junio de 1770 en el Presidio Real de Monterrey, muy cerca de la playa. Hoy en día, ese primer asentamiento alberga la Catedral de San Carlos Borromeo en la ciudad de Monterrey. Pero su ubicación definitiva se dará en 1771, ya que Junípero Serra decidió trasladar la misión unos 8 kilómetros más hacia el sur, más concretamente al valle del río Carmel. Este cambio se realizó para alejar a los indígenas de la influencia de los soldados del presidio y para disponer de mejores tierras agrícolas y agua gracias a la cercanía del río. Durante 16 años de actividad pastoral y social, va a desarrollar una impresionante labor para transmitir la fe católica y anunciar el Evangelio a los indios, además de transmitir el carisma franciscano de humildad y pobreza. Viajó y recorrió todo el estado actual de California, desde lo que hoy es San Diego hasta San Francisco, fundando un total de 9 misiones de las 21 que hubo. A pesar de que le fue aceptada la renuncia en esta ocasión, pues él mismo se consideraba inexperto para el cometido, en un futuro estaría a cargo de todas las misiones en las que desempeñó su función, incluida esta de Sierra Gorda, desde 1751 hasta 1753. Entre ellas cabe citar Ciudad de México, donde permanecería 9 años, o las misiones de la Baja California, tras ser abandonadas por los jesuitas por la supresión de la Compañía de Jesús decretada por Carlos III en 1767. Y pese a que el plan inicial era el establecimiento permanente allí, diferentes razones motivaron que se establecieran nuevas misiones en la Alta California y fueran cedidas las primeras a los dominicos. Así, acompañado de Gaspar de Portolá, el 16 de julio de 1769, va a llegar una expedición al puerto de San Diego, donde va a fundar la misión que iniciaría la evangelización de California y que será la primera de una serie de ellas como fueron las que ahora vamos a citar.
Estas son las 9 misiones que fundó personalmente San Junípero Serra en la Alta California, en el orden en que fueron establecidas. La primera, la misión de San Diego de Alcalá, el 16 de julio de 1769. La primera de todas, que es el origen del actual San Diego. La misión de San Carlos Borromeo del Carmelo, el 3 de junio de 1770, conocida como Misión Carmel, fue su sede central y su lugar favorito y donde está enterrado. Misión de San Antonio de Padua, el 14 de julio de 1771, situada cerca de la actual localidad de Jolón. Misión de San Gabriel Arcángel, el 8 de septiembre de 1771, ubicada en el área de lo que hoy son Los Ángeles. La misión de San Luis Obispo de Tolosa, el 1 de septiembre de 1772, fundada en la zona central de la costa de California. Misión de San Francisco de Asís, el 9 de octubre de 1776, también conocida como Misión Dolores, que dio origen a la actual ciudad de San Francisco. La misión de San Juan Capistrano, el 1 de noviembre de 1776, famosa por la migración anual de las golondrinas. La misión de Santa Clara de Asís, del 12 de enero de 1777, ubicada en el corazón de lo que hoy es Silicon Valley. Y la misión de San Buenaventura, del 31 de marzo de 1782, la última misión que fundó antes de su muerte, situada en la actual ciudad de Ventura. Es importante recordar que antes de viajar a California también fundó 5 misiones en la Sierra Gorda de Querétaro, en México, como las de Jalpan y Landa, que hoy son patrimonio de la humanidad. Fue un hombre sencillo, humilde, de grandes cualidades humanas, pero con un fuerte carácter. Y tuvo que serlo, y tenerlo, porque si no, no hubiera podido acometer esta ingente tarea. Sin él, no se hubiera conseguido que California fuese parte de España. Para él, lo único importante era la evangelización. Consideraba que España llegaría más lejos desde esta línea de actuación, es decir, supeditando el resto de los elementos, los sociales, los económicos, los políticos y legislativos, a la fe católica. Esto le hizo tener un serio enfrentamiento con el gobernador Fages, porque en 1772 una carta del virrey de Nueva España le instaba a obedecer las órdenes de este. Nuestro franciscano solicitó regresar a Nueva España y aquí Junípero logró que el virrey escuchase su relato y destituyese del cargo a Fages, consiguiendo además privilegios para las misiones franciscanas por él fundadas. Y es que Pedro Fages profesaba una conocida aversión a lo franciscano. En entrevista celebrada con el virrey, Fray Junípero le entregó un documento donde dejaba constancia de sus reproches al comportamiento de Fages y proponía su sustitución, cosa que finalmente logró. Este documento sería la base para una futura legislación en California. Tras un periodo de inactividad por la oposición del comandante Moncada y tras el incendio por los indígenas de la misión de San Diego, Junípero la reconstruyó y a continuación fundó la de San Francisco, reedificó la de San Juan Capistrano y fundó la de Santa Clara. En 1782 puso en marcha la misión de San Buenaventura, novena y última. En junio de 1778 fue autorizada por la Santa Sede la administración del sacramento de la confirmación, sin ser obispo, por parte de alguno o algunos de los misioneros de este santo colegio con el solo fin del mayor bien de las almas. A pesar de los impedimentos por parte de las autoridades civiles, que no consideraban conforme al Real Patronato esta autorización, y superando ciertos recelos, fruto de creer que aspiraba a ser obispo, Fray Junípero comenzó a hacer uso de esta facultad, que sería la actividad principal durante el breve periodo de tiempo que transcurriría hasta su muerte, acontecida el 28 de agosto de 1782, después de un periodo de bajo estado de ánimo como consecuencia de la actitud adversa mostrada por las autoridades hacia sus misiones.
También chocaría con Felipe de Neve, el cual pretendió que las misiones solo se ocuparan de lo espiritual y religioso, dejando la gestión a los políticos allí destinados. Fray Junípero se opuso frontalmente a esta posición, consiguiendo por tanto llevar a cabo sus ideas y posicionamientos. Poco antes de morir, ya con un montón de achaques y problemas de salud, siguió viajando por las misiones para preocuparse por sus indios, como él decía. Va a fallecer en la propia misión de San Carlos a una edad avanzada, en el año 1784, tenía 71. Cuando murió, el respeto por su figura y su persona fue en aumento. Debemos destacar cómo el día de su funeral, los propios responsables de la zona, a la hora de honrar su cuerpo yerto, lanzaron cañonazos desde los barcos cada media hora en señal de respeto y de reconocimiento a su gran labor. A partir de ese momento, su figura egregia fue en aumento. No ha dejado crecer su popularidad en California, a pesar de varios incidentes que se han dado en la actualidad muy desagradables que quieren desprestigiarle. Pero a pesar de todo, hoy en día sigue creciendo su memoria y su figura. San Junípero Serra, que fue canonizado y llevado a los altares en 2015 por el Papa Francisco. Y es que este fraile franciscano español, misionero y explorador, es reconocido como el padre de California, y es el último español que cuenta con una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio de Washington. Merece un reconocimiento su figura y su vida de entrega absoluta desde la más profunda convicción, siendo humilde y sencillo hasta el fin de su vida. Para terminar, podemos resumir lo siguiente de nuestro protagonista de hoy. En primer lugar, su labor misionera y fundación de ciudades. Tras pasar casi 2 décadas en Sierra Gorda, México, Serra lideró la expedición hacia la Alta California en 1769. Misiones clave. Fundó personalmente 9 de las 21 misiones de la región, comenzando por la misión de San Diego de Alcalá. Promovió el desarrollo. Va a introducir técnicas de agricultura y ganadería española, enseñando nuevos oficios a los indígenas locales. Defendió a los indígenas. Existen registros de sus viajes a Ciudad de México para interceder ante el virrey por el trato justo a los nativos frente a los abusos militares. Su muerte y legado contemporáneo. Junípero Serra falleció en 1784 en la misión de San Carlos Borromeo, California, donde descansan sus restos, y entre su legado podemos destacar su canonización, que fue declarado santo, como hemos dicho, por el Papa Francisco en Washington, D.C. en 2015. ¿Y la controversia que suscita? Su figura es hoy objeto de debate. Mientras muchos lo ven como un evangelizador compasivo, algunos grupos indígenas denuncian que el sistema de misiones destruyó su cultura y forzó la conversión al catolicismo. Pero vamos a conocer su figura. Destaquemos a Fray Junípero Serra. Y es que hablamos de ignorancia y sectarismo, porque no de otra manera cabe calificar la destrucción de las estatuas de este gran hombre, ocurridas hace unos años en un parque de San Francisco, en Estados Unidos. No podemos sino suscribir la amarga pregunta que formula García de Cortázar. ¿Quién detendrá esta cruzada irresponsable? ¿Esta conjura de los necios? ¿Este auto de fe contra una historia cultural? ¿Esta causa abierta contra una civilización? Es especialmente sangrante si consideramos el hecho de que varias de las grandes ciudades de la costa californiana de Estados Unidos, como la citada de San Francisco, San Diego o Los Ángeles, tienen su origen en las misiones que fundó este fraile, cuya memoria ahora es mancillada. Y que la obra fundamental de Serra fue la fundación de misiones en las que, junto a la evangelización de las almas,
cometido fundamental por su condición de religioso, se procuró la formación integral de los indios, la enseñanza de mecanismos de subsistencia económica como agricultura, ganadería o diferentes oficios artesanos como la carpintería, albañilería, herrería, cerámica y tejeduría, en grupos humanos que en algunos casos permanecían aún en la economía de cazadores-recolectores. En sus propias palabras, la salvación de los indios es el propósito de nuestra presencia aquí y su única justificación. Por eso, tenemos y queremos decir con claridad que las misiones franciscanas en California, puestas en marcha por San Junípero Serra, por cierto, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003, se basaron siempre en una voluntad expresa de asimilación cultural y religiosa de los indígenas, pero procurando siempre un ambiente de convivencia pacífica y voluntaria con la comunidad de los frailes. Los indios fueron respetados en su lengua nativa, sin serles impuesto el uso del castellano. Para poder comunicarse con ellos, los frailes utilizaban una especie de pictogramas, imitando en parte las misiones fundadas por los primeros franciscanos y también por los jesuitas. Así, los frailes franciscanos distribuían entre los indios porciones de tierra y les enseñaban sistemas de producción agrícola que mejorase su forma de vida. Además, había una iglesia, vivienda para los frailes, y conforme avanzaba la evangelización y ésta daba sus frutos, los indios iban incorporándose a la comunidad y se iban ampliando las instalaciones. Contaban, por ejemplo, con talleres en los que se enseñaban técnicas artesanas como cerámica y confección de telas, así como aulas donde se impartía cultura básica, aparte de enseñarles el Evangelio. A cambio de todo esto, los indios estaban obligados a trabajar unos días a la semana en las tierras de la misión o en otras tareas de mantenimiento. También se fue formando y construyendo lo que se conoció como el Camino Real de California, una ruta de más de 900 kilómetros de longitud formada por las 20 misiones españolas que las conectaban entre sí. Esta red es el embrión del sistema de carreteras actual de Estados Unidos en el estado de California. Aún hoy se pueden ver algunos marcadores históricos a lo largo de la vía indicando por dónde transcurría el antiguo trazado. Así que, queridos amigos, hagamos una defensa de Fray Junípero Serra frente a las acusaciones históricas. Con respecto a la supuesta inhumanidad de nuestro fraile, simplemente queremos destacar un dato. Una de las obras que sirvió de inspiración a Fray Junípero en cuanto a la manera de llevar las misiones y el trato a los indios fue la escrita un siglo antes por el obispo Alonso de la Peña Montenegro, que desmonta completamente todas las acusaciones vertidas contra Serra por la corriente indigenista actual. El texto dice textualmente: «Será pecado mortal tratar a los indios con crueldad, maltratándolos. La crueldad es vicio opuesto a la clemencia, y es una aspereza de ánimo que sin piedad castiga con exceso la culpa del inferior. Saco la conclusión, y es que si el castigo excede a la culpa con grave daño del indio, es pecado mortal». No es solo que sean falsas las acusaciones, pues está más que comprobado que jamás causó daño alguno a los indios, sino que es seguro que salvó a muchos del hambre y de algunos abusos. Pero no nos equivoquemos, porque el trasfondo es el ataque a la hispanidad. Como bien dice María Elvira Roca Barea, Junípero es solo el chivo expiatorio. El ataque es contra el mundo hispano en su totalidad, pues es evidente que las relaciones con los indígenas eran más fluidas, respetuosas y benignas de las que tuvieron con los que vinieron después. Esta es la clave, el ataque a la hispanidad. Por su parte, Pedro Escalante, párroco de la misión de la Basílica de San Diego de Alcalá, confirma que el padre Serra trató a los nativos que venían a la misión como un padre trata a sus hijos, si bien la motivación primordial era su evangelización,
pues el alma y su salvación eterna era lo más importante para un misionero católico. La aportación de las misiones franciscanas en lo que es la actual California y en general la labor desempeñada por los pobladores españoles en América merecen un reconocimiento que la rehabilite de la calumnia a la que es sometida en la actualidad por determinados sujetos poco informados. Debemos combatir la leyenda negra que pesa sobre nuestra historia, encarnada aquí en un fraile digno de todo nuestro respeto y admiración, ejemplo de la ingente labor civilizatoria llevada a cabo por España y todos nuestros antepasados en tierras americanas. ¿Qué, queridos amigos? ¿Conocíais la figura de Junípero Serra? ¿Está realmente valorado? ¿Era tan malo como lo pintan sus detractores? ¿Deberíamos los hispanos estar orgullosos de este personaje y defenderlo sin ambajes? Pues queremos saber vuestras opiniones y ya sabéis dónde podéis hacerlo. En nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o X, donde os lanzamos una encuesta. Y en las plataformas de audio como en Spotify, donde repetimos esa misma encuesta. Y tenéis habilitado nuestro número de WhatsApp en el 604-876649 con el más 34 delante si queréis hacerlo desde fuera de España. Repetimos el teléfono, más 34 604 876649 para que nos mandéis vuestras notas de voz. Y también está nuestro correo electrónico, hispanossinComplejos@gmail.com. Roberto, que larga vida a Fray Junípero. Pues efectivamente, Raúl, larga vida a San Junípero Serra. No es que haya que defenderlo, es que se defiende solo con su propio ejemplo y su vida de entrega. Sirvió y evangelizó, cuidó y amó, y eso es suficiente. Protegió a indios americanos que entonces vivían en California. Su labor civilizadora y evangelizadora fue impecable. Además, se opuso abiertamente a los abusos de los soldados. Y fue santificado por el Papa Francisco, otro santo más español, hispano, sin duda fruto de esa reina Isabela católica, que no nos cansaremos de decir que fue la que marcó lo que había que hacer en América, y a las pruebas nos estamos remitiendo. Bueno, la semana que viene, ¿de qué hablamos? Pues volveremos al hilo argumental de Hispanos sin Complejos, la reconquista de España, pues para que podamos entender esto que estamos viendo y que va a pasar en América a partir de 1492, debemos comprender primero que la reconquista fue ese proceso que marcó a todo un pueblo, el español, en sus diversos reinos, y que se unificaron con el tiempo y que luego eso va a derivar pues en toda esa conquista de América. Vamos a ver ese juego de tronos cristiano, navarros, aragoneses, leoneses, castellanos, catalanes, que van a ir forjando lo que luego será España. Bueno, Roberto Alonso, capitán, que nos vemos y hablamos en 15 días. Muchas gracias y un abrazo. Pues un fuerte abrazo para todos, queridos amigos oyentes, hispanos y sin complejos. Pues eso es, queridos oyentes, hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica. Esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos hispanos sin complejos.